Buenas noches, profesor. Mi nombre es Oscar Andrés Navarro Gómez, del curso de Ecuaciones Diferenciales. En esta ocasión les voy a mostrar un modelamiento sobre balance de energía. Ya el video anterior le presenté el de balance de masa. Bien, vamos a ver más adelante la realización del ejercicio de aplicación. Bien, para poder realizar el ejercicio vamos primero a hacer un concepto de lo que es balance de energía. Los balances de energía fundamentalmente son aquellos donde se establecen las variaciones que tiene la energía, ¿cierto?, que se produce durante un proceso. Bien, estos también son llamados requerimientos energéticos, ya que necesitan de una energía que produzca trabajo para que ese trabajo me produzca otro tipo de energía. En este caso nosotros vamos a estudiar sobre la primera ley de la termodinámica. Okay. Entonces tenemos la ecuación del balance de energía, la cual nos indica lo siguiente. Bien, nos está indicando que el cambio de energía interna va a ser igual a la entrada de energía menos la energía que sale. Bien, viéndolo un poco más simplificado en forma matemática, tenemos aquí la variación de energía, flujo de energía que entra y flujo de energía que sale. El cambio de energía interna se puede describir en forma de una ecuación diferencial como de dE sobre dt, la cual es una razón de cambio y se expresa de esta manera. Bien, igualmente los flujos que entran y salen. Bien, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que nosotros vamos a trabajar con la energía en forma de calor, por lo tanto vamos a expresar nuestros flujos como los flujos de calor que entran menos los flujos de calor que salen. Más adelante se va a dar cuenta de que vamos a utilizar la energía en forma de calor. Bien, perfecto. Ahora vamos a empezar con nuestro problema que nos dice: se utiliza un termoeléctrico. Bien, vamos a señalar este término. Se utiliza un termoeléctrico de agua para calentar agua de un suministro que circula a 10 grados centígrados, ¿cierto? El nivel del calentamiento del termo se coloca al máximo mientras varias personas se duchan sucesivamente. Si al máximo nivel el calentador utiliza 5 kilowatts de energía, que es la resistencia, y el agua de la ducha fluye continuamente a 8 litros por minuto. Entonces nos están preguntando cuál es la temperatura del agua que sale del calentador, o sea, la temperatura de salida, la temperatura final. Y nos dan aquí unas condiciones también y nos dicen: se supone que la temperatura del agua en el calentador es siempre la misma, o sea, es en estado estacionario, y que el calentador es 100% eficiente. Bien, también nos están diciendo que es un sistema que está aislado, que no tiene ninguna interrupción con el calor que entra y que sale, y que toda la energía se utiliza para calentar el agua. Perfecto. Bien, como ya sabemos, vamos a hacer un esquema donde representamos nuestro termoeléctrico para poder entenderlo y que se nos facilite realizar el ejercicio. Bien, nos están diciendo que tenemos un flujo que tiene una temperatura de 10 grados centígrados, que es nuestro flujo de entrada, y tenemos un caudal volumétrico de entrada de 8 litros por minuto. También tenemos la corriente eléctrica, ¿cierto? La energía eléctrica, que es 5 kilowatts por hora. Esta energía eléctrica se pasa a través de las resistencias, y las resistencias nos generarían calor, el calor necesario para calentar el agua. Bien, como ya sabemos que es estado estacionario, significa que los flujos
de entrada van a ser iguales a los flujos de salida, ¿cierto? Por lo tanto tenemos acá que los flujos son iguales. También tenemos acá el calor específico del agua, ¿cierto? Estamos trabajando con el agua. Tenemos la densidad del agua. Más adelante vamos a ver para qué sirven estas constantes de las propiedades del agua. Y tenemos una temperatura de referencia, que es la temperatura a la cual está nuestro termo. Perfecto, ya que tenemos todos estos datos plasmados, nuestro esquema, ya entendemos qué es lo que está pasando. Vamos a plantear nuevamente acá las condiciones, ¿cierto? En primera instancia nos dicen que estamos en un estado estacionario, lo cual dice que la energía no varía. Por lo tanto, la variación de la energía es cero. Bien, tenemos nuestra pregunta, ¿cierto? Que es calcular la temperatura final, que aquí la tengo como TS, o sea, temperatura de salida. Bien, vamos a anotar todos los datos en la parte izquierda para que se nos haga mucho más fácil continuar con el ejercicio, ¿cierto? Tenemos aquí nuestros caudales, nuestro calor específico, nuestra temperatura de entrada, densidad y nuestra incógnita. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el modelo de nuestra ecuación, teniendo en cuenta de que tenemos la variación de energía que va a ser igual al calor que entra menos el calor que sale. Pero, ¿qué es el calor? El calor lo podemos representar como la masa multiplicada por el calor específico por el diferencial de temperatura. Pero como nosotros estamos trabajando con un flujo de calor, o sea que estamos trabajando con respecto al tiempo, nosotros tenemos aquí que utilizar el flujo másico. Bien, haciéndolo un poco más extensa nuestra ecuación, entonces, teniendo en cuenta que el calor equivale a la masa por el calor específico, por la diferencial de temperatura, nosotros vamos a plantear que la variación de energía interna que tenemos aquí va a ser igual a nuestro flujo que entra, ¿cierto? De calor que entra, que va a ser el flujo másico por el calor específico por la temperatura inicial menos la temperatura de referencia más los 5 kilowatts hora. ¿Por qué lo pongo el más? Porque es lo que está entrando, es el calor que se está entrando en el sistema, en nuestro sistema de estudio. Y tenemos acá el flujo de salida, lo cual también tiene una temperatura de salida y una temperatura de referencia. Teniendo en cuenta esto, vamos a cancelar nuestra variación de energía interna, porque aquí no nos indica nuestra condición. Después de esto, reorganizamos nuestra ecuación y nos quedaría así. Bien, ahora vamos a dejarla ahí, ¿cierto? Para poder pasar las unidades de nuestros caudales. Bien, algo muy importante es que tenemos que nosotros pasar el caudal volumétrico a flujo másico, ya que nosotros aquí estamos trabajando con el flujo másico, por lo cual multiplicamos el caudal volumétrico por la densidad y nos daría el valor de nuestro caudal. Igualmente lo hacemos con la energía. Tenemos la energía acá de 5 kilowatts hora, que equivale a 18 millones de joules sobre segundo. Entonces esto lo pasamos a minutos y nos quedaría 300.000 joules por minuto. Estos valores los vamos a pasar nuevamente hacia acá. Bien, ya que tenemos nuestros valores aquí, ¿cierto?
nuestros valores ya convertidos con nuestras unidades que vamos a utilizar, vamos a ir con el despeje de la temperatura final. Entonces, como ya sabemos que tenemos el flujo másico que entra por el calor específico por nuestra variación de temperatura, más la energía que entra, ¿cierto?, de la resistencia, nuestro flujo másico de salida y nuestro calor específico. Debemos tener en cuenta una cosa, y es que nuestros flujos máximos son iguales en la entrada y en la salida, igualmente los calores específicos. Entonces nosotros podemos deducir de que tenemos un factor común, pero ese factor común vamos a sacarlo más adelante. Bien, aquí señalo. Perfecto. Entonces, como podemos observar, al nosotros sacar un factor común, tenemos dos temperaturas de referencia, por lo cual estas temperaturas se irían y nos quedaría solamente la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Bien, entonces nosotros la reemplazamos aquí. Sencillamente hemos hecho un factor común, ya que estos dos son iguales, ¿cierto? Y la acomodamos para que nos quedaría la temperatura inicial menos la temperatura final, más la energía que nosotros tenemos aquí. Bien, lo siguiente que vamos a hacer ahora es despejar, ¿cierto? Bien, esta parte que hemos señalado acá la vamos a pasar a la izquierda, ¿cierto? Hacia acá. La vamos a pasar en forma de signo contrario. Pero ¿por qué no pasé el flujo másico y el calor específico a signo negativo? Porque estos son constantes, lo cual no importa, el signo siempre va a ser positivo. Pero las temperaturas sí varían, por lo tanto tengo que cambiarle de signo. Cuando ya tengo esto así, hago otro despeje donde llevo el flujo másico y el calor específico, lo llevo a dividir a los 300.000 joules por minuto, ¿cierto? Y nos quedaría esto. Ahora pasamos la temperatura, ¿cierto? La temperatura inicial la pasamos del otro lado hacia la derecha con signo positivo. Y este sería nuestra ecuación. Bien, esta es nuestra ecuación. Ahora bien, vamos a reemplazar los datos, ¿cierto? Entonces tenemos aquí que nuestra temperatura de salida va a ser igual a la temperatura de entrada. Pero ¿cuál es la temperatura de entrada? La temperatura de entrada es 10 grados centígrados. Bien, y reemplazamos aquí 10 grados centígrados. Tenemos nuestra energía en forma eléctrica. Tenemos acá el flujo másico, ¿cierto? Que es el mismo. Tenemos el flujo másico y tenemos acá nuestro calor específico. Bien, se cancelan unidades de kilogramos, se cancelan unidades de joules, se cancelan unidades de minutos y nos quedaría lo siguiente, que la temperatura final va a ser igual a 18.94 grados Celsius. Ya con esto hemos concluido el ejercicio y hemos hallado el valor de la temperatura de salida. Muchísimas gracias por su atención.